El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. Es para mí un gran privilegio poderte en esta hora saludar, deseando que Dios le bendiga, deseando que Dios te prospere, deseando que Dios abra las puertas de los cielos para que descienda bendición a tu vida, para que tu vida sea prosperada por el poder de la palabra de Jesucristo. Y queremos orar por ti. Queremos iniciar este espacio de acción de gracias para orar por ti. Tú, mientras te conectas, mientras esta hora entras en sintonía, voy a orar, voy a clamar a Dios, voy a pedirle que su bendición esté sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu trabajo, sobre tu empresa. Cree solamente, dice la Biblia, porque para el que cree, todo le es posible. Créele a Dios y Él estará obrando de una manera poderosa y sobrenatural. Padre Celestial, te damos gracias. Y te damos gracias, Señor, por una nueva oportunidad que tú nos das. Porque cada día tú nos sorprendes. Porque cada día tú abres puertas de bendición. Porque cada día, Señor, yo sé que tú estás obrando de una manera poderosa sobre cada amigo que me ve. Porque tú traerás bendición a su familia. Tú has prometido, Señor. Tú has prometido bendecirnos. Tú has prometido prosperarnos. Tú has prometido, Señor, estar con nosotros. Por eso pedimos que tu unción descienda sobre cada vida. Pedimos que tu poder descienda sobre cada corazón. Pedimos que tu poder descienda sobre cada persona que nos ve. Mira, Padre, aquellas personas que en esta hora están entrando en sintonía. Pedimos que el poder, la gracia y la unción del Todopoderoso descendiendo sobre tu vida. Si hay alguna enfermedad, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, la echamos fuera de ese cuerpo. Ordenamos ahora mismo que toda enfermedad salga de los cuerpos en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Si algo te oprime o si algo te está atormentando, ahora mismo en el nombre de Jesús de Nazaret cae toda cadena, cae toda ligadura, cae toda atadura, todo poder de las tinieblas sale huyendo en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Nombre sobre todo nombre, en el cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es Dios y Señor nuestro. Padre, bendice a cada persona. Derrama de tu gloria, derrama de tu poder. Permite que los anhelos, los sueños, los deseos que hay en miles y miles de personas que están clamando a ti, tú los cumplas para que ellos se afirmen, para que ellos crezcan, para que ellos se fortalezcan y puedan confiar en que tú cumples sus promesas. Tú las cumples, Señor. Tú no te tardas, Padre Celestial. Por eso clamamos por ellos y pedimos que tú te glorifiques, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Te saludamos de una manera especial. Queremos que tú nos envíes tu reporte de sintonía. Queremos saludarte, queremos animarte. Queremos que cada día tú crezcas en el Señor. Que tu vida sea afianzada en el poder de su palabra. Que tu vida sea afianzada por el poder de Jesucristo. Y que huya toda enfermedad, todo problema, toda ansiedad. Dice la Biblia, echa tu carga sobre el Señor, porque Él tendrá de ti misericordia. Confía en Jehová y Él hará. Confía en Él y Él obrará. Seguimos estudiando la carta a los romanos. Hemos venido durante 36 estudios hablando de la carta a los romanos.
Y es que es de vital importancia que tú entiendas que la carta a los romanos es vital, es fundamental para tu crecimiento como una persona que ha sido implantada en el cuerpo de Cristo. Hoy nuestro título se llama En Cristo. Repita conmigo, en Cristo. En Cristo. Y dice la Biblia en Romanos, abre tu Biblia, lee conmigo, Romanos capítulo 6, versículo 1. Dice la Biblia: ¿qué diremos entonces? ¿Continuamos en pecado para que la gracia abunde? ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en el pecado para que la gracia abunde? Y el apóstol responde en el versículo 2: de ningún modo. De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, repita conmigo, hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? La clave de este pasaje es: hemos muerto al pecado. Por eso repita conmigo, dice la Biblia que con tu corazón tú crees, pero con tu boca tú confiesas para salvación. Di: yo deseo estar muerto al pecado. Repítelo y di: yo deseo estar muerto al pecado. Yo debo estar muerto al pecado. Diga conmigo: yo debo estar muerto al pecado. Y por último, diga: yo estoy muerto al pecado. Ya es una confesión. Diga: yo estoy muerto al pecado. ¿Por qué? El concepto bíblico es que la naturaleza de pecado es la que nos ha hecho estar muertos ante Dios. Una persona decía: pero yo ¿para qué necesito de salvación? La salvación es para aquella persona que ha asesinado. La salvación es para aquella persona que ha cometido adulterio, fornicación, que es una persona mentirosa, que es una persona estafadora. No te equivoques. La salvación es para todo el ser humano. ¿Por qué? Porque todo el ser humano tiene una naturaleza de pecado. Y esa sola razón hace que todos necesitemos salvación. Que todos necesitemos entrar en la justicia de Dios. Por eso esa naturaleza es sujeta, mas no destruida. ¿Por qué? Porque esa naturaleza es tu propia vida. Sí, tu propia vida. Por eso Jesucristo viene a ti y te da una nueva criatura. Te da vida. Y tú resucitas en Él y vives en Él. Por eso muchos cristianos no han entendido qué es el plan de salvación. Tú preguntas a muchas personas qué es la salvación. Y muchas personas salen con conceptos: es librarnos del infierno. Sí, es cierto, pero conlleva otras cosas más. Por eso yo te pido que tú estés hoy presente conmigo y que estudies conmigo este hermoso pasaje. Dice la Biblia: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Dice Romanos capítulo 6, versículo 3. Vuelvo y te lo leo. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Así que yo veo que hay un dónde, un cómo y cuándo. ¿Dónde mueres? ¿Cómo mueres? ¿Y cuándo mueres?
todo se resume en Cristo. ¿Cómo mueres? En Cristo. ¿Dónde? En la cruz del Calvario. ¿Pero en dónde? En Cristo. ¿Y cuándo? En el bautismo con Cristo. Por eso tú recibes, cuando haces la oración de fe, cuando tú reconoces tu pecado, cuando tú reconoces tu alejamiento de Dios, tú inmediatamente recibes el perdón de Dios. Recibes la justificación de Dios, la salvación. ¿Por qué? Porque la Biblia da por sentado que tú no estás muriendo. La Biblia da por sentado que tú has muerto. Recuerda que en el capítulo 5 de Romanos hablábamos de la justificación. Y es que en el capítulo 5, versículo 20, hay un gran interrogante que muchas personas tomaron como la licencia para pecar. Tú tienes que entender que cuando una persona acepta a Jesucristo como su Salvador, es bautizada en Cristo. En otras palabras, esa persona es unida, es redimida y se identifica con Cristo tanto en su muerte como en su resurrección. A su vez, esta unión espiritual privada, no pública, privada. ¿Por qué? Porque tú estás abriendo tus labios, estás reconociendo que Jesucristo es el único que te puede dar la vida eterna. Es el único que puede cambiar esa muerte, ese alejamiento de Dios, por un nuevo acercamiento a Él, por vida. Así que la persona y Cristo hacen una unión privada. ¿Por qué? Porque esa oración de fe es la que te permite a ti aceptar, recibir y confesar. ¿Qué dice la Biblia? Más bien, la Biblia dice: el mensaje de Dios está cerca de ti. Leámoslo en Romanos 10:8. ¿Qué dice Romanos capítulo 10, versículo 8? Más bien, la Biblia dice: el mensaje de Dios está cerca de ti. Está en tu boca y en tu corazón. Y ese mismo mensaje es el que traemos, que debemos confiar en Dios. Así que tú aceptas, recibes y confías en Dios. ¿En qué? En el mensaje. Es en vida que tú recibes a Cristo. Yo le he dicho: Señor, ¿por qué tú deseas que prediquemos de la salvación? Y es que el tiempo se está acercando. La venida de Cristo es eminente. Y tú tienes que ser salvo. Huye de esta maligna manera de vivir. Luego dice la Biblia en Romanos 10:9: pues si ustedes reconocen con su propia boca que Jesús es el Señor y creen de corazón que Dios lo resucitó, entonces lo librará del castigo que merecen. Pues si creemos de todo corazón, seremos aceptados por Dios. Y si con nuestra boca reconocemos que Jesús es el Señor, Dios nos salvará. Esa es la oración que tú haces en privado. Esa es la oración que tú haces en privado. Pero esta confesión, que es privada, Dios espera que tú la hagas pública. ¿Por qué? Son dos pasos totalmente diferentes. Tú debes reconocer a Jesucristo como Salvador. Tú debes confesar a Jesucristo como Salvador. Y eso tú lo haces en privado. Ahí viene Cristo y posicionalmente te santifica. Pero Él desea que tú pases de lo privado a lo público. Lo que Dios desea es que cada persona sea como ese envase.
el envase lo que permite es que tú llenes y contengas a Cristo en tu vida. Vuelvo y te repito, lo que Dios desea es que tú tengas y contengas en tu vida a Cristo, de tal manera que cuando se accione el spray, salga lo que hay dentro de él. Mira, este eres tú, lo que hay dentro es Cristo, y Él desea que cada vez que tú lo acciones, tú a otros le des lo que es Cristo. Tú a otros le des lo que es su gracia, su amor, que cuando alguien te oprima, pueda salir lo que hay dentro de ti. Eso es lo que Dios espera de ti. Que tú le confieses, que tú reconozcas y todos los demás puedan ver en tu vida que tú aceptaste y declaraste a Jesucristo como tu Señor. Pero a la vez, esa confesión tiene que ser aplicada a tu vida. Tienes que tú declarar, manifestando por el bautismo en aguas, que es un acto público que fue ordenado por Jesucristo, que fue practicado por Juan el Bautista, conocido como el bautismo de arrepentimiento. Dice la Biblia, de toda la región de Judea y de la ciudad de Jerusalén salían a oír. ¿A quién? A Juan el Bautista. Y confesaban sus pecados, y Juan los bautizaba en el río Jordán. Ahora tú dirás, ese era el bautismo de Juan. Sí, pero si tú miras y analizas en la Escritura, el concepto del bautismo es una declaración y confirmación pública de la confesión privada de mis pecados, ya que la enseñanza del bautismo es recordar a quien lo acepta que sepulta en la profundidad de las aguas su naturaleza de pecado juntamente con Cristo, en semejanza e identificación a su muerte. Y cuando sales del agua, lo haces en resurrección. De tal manera que cuando tú desciendes al agua, estás sepultando tu naturaleza. Y cuando tú resucitas, estás diciendo, ahora mi vida vive para y en Cristo, siendo una nueva criatura. No te unas al concepto de aquellos judíos que negaban a Jesucristo como el Mesías, que se envolvían en sus enseñanzas y en sus prácticas porque no querían aceptar que el hijo de un carpintero fuera su salvador. Mucha gente vive de los conceptos de otros, viven de, como te dijera, de las apariencias, viven del qué dirán. Y es que el bautismo en sí nos muestra a Cristo. Y eso era lo que hacía Juan. Por eso el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6 empieza a decir que la persona que ha sido justificada en el capítulo 5 no puede seguir pecando. Aunque estaban diciendo que la gracia y la fe era licencia para pecar. Pero él les decía, no puede ser así. Y no puede ser así porque han sido bautizados en Cristo. Y al ser bautizados en Cristo, han dado por sentado que han muerto a su naturaleza de pecado. Mire lo que dice Juan el Bautista, en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 4. Dice la Biblia, por esos días, Juan el Bautista apareció en el desierto. Se vestía con ropa hecha de pelo de camello y usaba taparrabos de cuero. Comía saltamontes y miel silvestre. Y Juan le decía a la gente, bautícesen y demuestren que ya no quieren hacer
lo malo. Si tú recibiste a Cristo, te has unido a Él, valora ese acto de fe. Por eso el bautismo tiene que ver con Cristo. Pero sigamos leyendo. Dice el apóstol Juan, les decía a la gente: bautícesen y demuestren que ya no quieren hacer lo malo. Solo así Dios los perdona. También decía: después de mí viene alguien más poderoso que yo. Ni siquiera merezco ser su esclavo. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. Todos los que vivan en la región de Judea y en Jerusalén iban al desierto para oír a Juan, y muchos confesaban sus pecados y Juan los bautizaba en el río Jordán. Así que la salvación debe ser un acto completo. Y es un acto de pleno conocimiento, porque la oración que hiciste en privado, que es manifestada en público, donde la persona reconoce que alejada de Dios nada puede hacer, y que como consecuencia de ese alejamiento ha muerto, Dios le ha resucitado, porque el problema está en que descendemos de Adán, alma viviente, y a causa del pecado de Adán nos hemos hecho pecadores. Mire lo que dice Juan 3:16. Dios amó tanto a la gente de este mundo, que me entregó a mí, que soy su único hijo, para que el que cree en mí no muera, sino que tenga la vida eterna. Así que la redención del hombre tiene que involucrar el amor de Dios. No hay otra manera. El amor de Dios. Dios quiere que tú seas justo y seas declarado justo ante sus ojos por medio de Jesucristo. Es por ello que si tú has muerto al pecado, un muerto no habla. Un muerto no hace lo que quiere. No es como aquella canción: no estaba muerto, andaba de parranda. No, no en ninguna manera. La justificación para con Dios por la muerte de su Hijo te ha dado redención, te ha dado el perdón de pecados y a su vez te ha dado comunión con Dios. Pero tú dirás: es que lloro y parece que nada pasara, que Dios no me escuchara. Es que tú tienes que vencer la incredulidad. Porque la incredulidad es la que no te ha dejado recibir de Dios. Dios está más cerca de lo que tú crees. Dios está ahí para ayudarte. Así que déjame decirte que mucha gente, y es increíble lo que pensaban los opositores, la gran mayoría de ellos eran maestros de la ley, que habían hecho de la ley de Dios, que es algo santo y justo, algo perverso, porque ellos la interpretaron e hicieron su propia ley de la ley de Dios. Porque Dios dice en su palabra: no matarás. Pero ellos decían: yo no cojo un cuchillo, yo no asesino a alguien, pero con su lengua desmembraban y mataban a la gente con su honra. ¿Cuánta gente habla mal de otro y no se acuerdan de que están violando la ley de Dios? Por eso ellos decían que lo que el apóstol terminó diciendo en Romanos capítulo 5 versículo 20 era una licencia para pecar. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. O sea, en otras palabras, la ley de Dios lo que hizo fue agravar el problema. Eso decían ellos. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Así que este pasaje ellos lo tomaron como la enseñanza de que había licencia para pecar. Y de que si alguien cometía más pecados, pues Dios estaba obligado a perdonarlos. Pero déjeme decirle que esto no es así. No es así.
Porque mucha gente interpreta que entre más peca, más Dios tiene poder para perdonarle. Entre más peca, pues se va a manifestar mayormente la expresión del perdón de Dios. Esto no es así. Esto despertó un debate. Y un debate de una dimensión importante. Porque muchos entendían que la enseñanza de la salvación por medio de la fe permite pecar y pecar. Es como esta secta creciendo en gracia. Ellos dicen, salvos, una vez salvos, puedes pecar. No. El apóstol está desmintiendo. Y el apóstol está desmintiendo porque en Romanos 3:8 él dijo, ¿y por qué no decir? Como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que nos vengan bienes. No es así. Yo te estoy diciendo que la gracia de Dios es amplia para perdonar. Que la gracia de Dios involucra muchos aspectos. Entiéndelo. La persona que muere al pecado recibe la justicia de Dios. Recibe la salvación de Dios. Experimenta en su propia vida de parte de Dios los siguientes aspectos. Y estos aspectos los encontró el rey David. Los encontró Sansón. Porque a mí me llama la atención la escritura. Sansón, Dios lo aparta. Sansón, Dios lo elige. Sansón, Dios lo predestinó. Pero Sansón tenía libre albedrío. Y varias veces, fueron 3 ocasiones, en las que Sansón puso a prueba lo que Dios le había dado. Y la tercera fue la vencida. Cuando llegó nuestra amiga Dalila. Y Dalila lo sedujo. Y Dalila lo arrulló. Y Dalila es un demonio. ¿Cuántas veces los cristianos juegan con las cosas de Dios una vez salvos? Y tú ves unos malos testimonios. Pero eso no da mérito para decir que la gracia de Dios falló. No. Pero ellos encontraron, uno, que Dios es bondadoso. Dios es bondadoso, ¿por qué? Porque Él es clemente y compasivo y generoso en amor para perdonarte. Él se complace de tu condición. Sí, esa condición de pecado que te lleva a hacer cosas que no son debidas. Pero Dios te ama y te muestra tu bondad. Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 21. Así como la muerte llegó a la humanidad por medio de un hombre, también por medio de un hombre llegó la resurrección. Así que Dios te dice hoy que el evangelio no es solo para el asesino, no es solo para el ladrón, no es solo para el mentiroso, para el adúltero, para el fornicario, no, para aquella persona que cometió un acto que merece que se arrepienta, no. La salvación es para todos. Así tú seas una persona piadosa, que no haces nada y que quizás de la misma piedad que a veces muestra, te sale como una aureola y empieza a brillar, pero no has reconocido a Jesús como Salvador, te vas a perder. La salvación es para todos. Segundo, que encontró Sansón, el rey David, Abraham, Jacob, es la justicia de Dios. Sí, la justicia de Dios es uno de sus atributos. Es donde Dios es recto, y esto lo evidencia el Antiguo y Nuevo Testamento, y el Nuevo Testamento, donde su rectitud no debe confundirse con su santidad o bondad. No. Dios es recto porque Dios y su proceder lo muestra así. O sea que Dios es justo. Dios no tiene prejuicios para condenar.
es que ¿qué hizo? Venga a ver, ¿merece? No. Dios y su justicia está siempre ahí para librarte. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.